Excelente inicio de semana, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos esta mañana, iniciando la semana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante. ¿Ha escuchado usted hablar de la hemodiálisis? Bueno, vamos a hablar de ese tema, pero vamos a hablar no con un nefrólogo, vamos a hablar con nuestro angiólogo de cabecera aquí en Pláticas de Cabece, en Pláticas de Café, perdóname usted. Y bueno, ¿de qué manera interviene un angiólogo en la parte de hemodiálisis? Y para ello agradezco al doctor Gerardo Peón Contreras, especialista en angiología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Me dije café como café y así. Gracias por invitarme, Dana. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa, doctor, y hablar de este tema. Cuando hablábamos y platicábamos antes de hacer el programa, decíamos hemodiálisis, y yo te decía, doctor, un angiólogo en la parte de hemodiálisis, ¿qué papel juega un angiólogo en la parte de hemodiálisis? Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es hemodiálisis? Por favor. Muy bien. La hemodiálisis es un tratamiento que se da a las personas que sufren enfermedades del riñón. Cuando el riñón ha dejado de funcionar, entonces debemos suplir la función del riñón mediante alguna alternativa que puede ser la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, que es el filtrado de las toxinas que normalmente el riñón elimina por medio de alguna alternativa, ya sea en el peritoneo o filtrando directamente la sangre, que es la hemodiálisis. Ok, eso es hemodiálisis. Eso es hemodiálisis. Ahora, doctor, ¿qué papel juegan ustedes como angiólogos en este sector o en la hemodiálisis? Normalmente ubicamos un nefrólogo. Así es, el nefrólogo es el especialista de las enfermedades del riñón, de manera que él es el que trata la enfermedad del riñón y que definirá en qué momento el enfermo necesita un tratamiento para suplir la función del riñón. Cuando ese momento llega, entonces somos invitados a participar en el tratamiento de este enfermo, colocándole un acceso vascular para la hemodiálisis. Acceso vascular quiere decir el método por donde nosotros vamos a extraer la sangre del cuerpo del enfermo y por donde la vamos a regresar ya limpia de las toxinas y del líquido excedente que le estaba sobrando ya que no lo podía sacar su riñón. Ok, entonces los accesos vasculares, esa es la parte donde ustedes intervienen. Exacto. ¿Hay tipos de accesos vasculares, doctor? Claro. Y esto depende de cada paciente. Okay. Pero en términos generales hay dos tipos. Unos que van por fuera, que se llaman catéteres, que son unos tubitos, son unas mangueras que por lo general tienen dos vías, de manera que por una se saca la sangre y por otra se devuelve ya limpia al paciente. Y la otra alternativa es lo que se llama una fístula, que es la comunicación de una arteria con una vena por medio de una operación debajo de la piel, y esto sirve para que nosotros, al canalizar, como cuando se pone un suero, tengamos acceso al torrente sanguíneo para sacar suficiente sangre para lavarla y devolverla por otra canalización al cuerpo del paciente. Entonces, la realización de esto es sacar la sangre, limpiarla y volverla a introducir al paciente. Ya sin las toxinas, Y sin el líquido excedente. Ok. Doctor, muchas veces sabemos o nos han platicado de aquellos accesos vasculares que se infectan, el catéter, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay una infección ahí? Desde luego que una infección de un acceso vascular es una situación muy delicada porque como va directamente relacionada a la sangre, entonces puede haber una infección del torrente circulatorio relacionado al catéter o a la fístula. De manera que en esas situaciones pues se debe de administrar tratamientos antibióticos al paciente y si fuera necesario pues retirar el catéter infectado. Ok. ¿Qué otras posibles complicaciones pudieran existir? Cuando es un catéter lo que se tiene ahí, puede ser que se tape el catéter, a veces se pueden formar coagulitos o a veces las venas alrededor del catéter se obstruyen y ya impiden el paso de la sangre a través de la vena y estas cosas pues también necesitan tratamiento. Claro. ¿Cómo cuidar un catéter o cómo cuidar ese acceso vascular? Bueno,
ahí yo te lo dividiría en los cuidados que debe tener el paciente con su catéter y los cuidados que debe tener el personal de salud con su catéter. Claro. El paciente, pues lo importante es primordialmente que no lo moje. Hay que aprender a bañarse así como de ladito, con una regadera así de teléfono para que no se moje el catéter, porque el agua de la regadera puede llevar algún microbio que entre al torrente circulatorio por el catéter. Así es que lo importante es no mojarlo, es no tocarlo. En casa no se deben tocar los catéteres, solamente se deben hacer curaciones y se deben manipular por el personal de salud en las unidades de hemodiálisis. Y los cuidados que debe tener el personal de salud para el manejo de los catéteres es pues siempre lavarse las manos antes de tocarlo y siempre manejarlo con técnicas estériles, ¿no? La higiene es clave. La higiene es primordial para esto. Doctor, quiero invitar a toda la gente que nos está siguiendo. Mandamos un saludo a Marifer, te mandamos un saludo, Marifer Reyes, un beso grande, que nos están siguiendo ahorita. Bueno, pueden mandarnos sus preguntas o dudas acerca de este tema que estamos hablando, que son los accesos vasculares en la hemodiálisis. Claro. Está con nosotros el doctor Gerardo Peón Peralta y estamos analizando este tema porque poco sabíamos que tenían que intervenir ustedes como angiólogos, doctor. En la mayoría de los casos. Así es. Doctor, ¿qué otros cuidados podemos tener? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede tener un catéter una persona que es dializada o utiliza la hemodiálisis? En cuanto a los catéteres, pues existen los catéteres temporales y existen los que son permanentes, que van tunelizados por debajo de la piel y tienen algunos cojinetes que protegen al paciente más de infecciones y de que el catéter lo lastime. Lo que sí es que preferimos, cada vez que es posible, la mejor opción de acceso vascular para el paciente es la fístula arteriovenosa, ya que la fístula arteriovenosa, cuando se realiza con la propia vena del paciente, es un tejido vivo que se defiende ante las infecciones, que se defiende ante la trombosis y tiene menos consecuencias dañinas para el paciente. Siempre que se puede, es mejor tener una fístula arteriovenosa. Cuando no se puede podemos poner un injerto arteriovenoso, que es la comunicación mediante un tubito, una manguerita o una vena artificial, para que ese sea el sitio en donde se esté funcionando para extraer la sangre. Y solo cuando el paciente no se le pueda poner una fístula o un injerto, entonces utilizamos los catéteres. Siempre es mejor primero la fístula, la fístula. Ok. Coágulos, doctor. Se pueden formar coagulitos. ¿Qué tan importante es detectar un coágulo de manera temprana? Importantísimo. Cuando un paciente tiene una fístula o un injerto, una de las características es que se produce una vibración y un ronroneo que le llamamos frémito o trill sobre el sitio de la fístula. La sangre, al pasar entre la arteria y la vena, produce una turbulencia que se puede tocar y se siente cuando uno pone la mano sobre la fístula. El paciente debe aprender a tocarse esta sensación para que el día que no lo sienta rápido pueda acudir con su médico para resolver ese problema. Ese sería un dato de que se produjo un coagulito y que se obstruyó la fístula. Si es temprano, si ha pasado poco tiempo de que se obstruyó la fístula, entonces podemos ayudarle, ponerle medicinas para disolverlo, operarlo para sacar el coagulito, de manera que se puede recuperar la fístula, porque la vida de los pacientes en hemodiálisis depende de su acceso vascular. Entonces, son muy valiosos y hay que cuidarlos para que les duren el más tiempo posible. Y el paciente tiene que estar muy familiarizado con su acceso para detectar en cualquier momento si algo cambia con esto. Ok, eso es bien importante. Muchas personas en Yucatán tenemos muchas personas que se dializan y se hemodializan, doctor. Las estadísticas, no sé si tengamos alguna estadística, no sé, en México. La incidencia en Yucatán es más alta que en el resto del país y la incidencia en el país es más alta que en el resto de América Latina. La verdad es que las causas más frecuentes de enfermedad del riñón es la diabetes. Okay. Y aquí en nuestra tierra, donde el agua tiene tantos minerales,
También una causa frecuente de fallo de los riñones es la formación de piedras en los riñones, que si se deja y esto avanza y se lastima el riñón, pues puede terminar en una hemodiálisis. Y esto significa costos elevadísimos para el país y para las instituciones de salud, de manera que tú te puedes imaginar si el presupuesto nacional de salud para atender de todas las enfermedades es alrededor de 150,000 millones de pesos, se estima que se gasten a cerca de 33,000 millones de pesos solo en el tratamiento de las enfermedades de los riñones. Y lo que queda es para el resto de todas las demás enfermedades. Por eso siempre la mejor medicina es prevenir. Siempre quien tenga factores de riesgo para desarrollar enfermedades del riñón, lo mejor es que se atiendan a tiempo para que esto no llegue a la necesidad de suplir la función de los riñones. Además son claves los riñones, ¿no, doctor? Son órganos vitales. Sí. Sin riñón no hay vida. Podemos tener un riñoncito. Podemos tener, funcione bien. Así es. Tener un riñón o tener 2 riñones es exactamente lo mismo. La calidad de vida que tiene el paciente que tiene un riñón es exactamente igual a la que tiene 2 riñones. De ahí a que deberíamos nosotros hacer esfuerzos especiales para que la gente se involucre en los programas de donación de riñón, ¿no? Sabiendo que tener uno es lo mismo que tener 2. Riñones hay 2, pero funcionan como uno. Ok, entonces eso es un tema buenísimo que hay que tocarlo, la donación de órganos, de riñones en este caso. Hay 2, pero podemos tener con uno que nos va bastante bien. Con uno es podemos igual. Ayudar y por supuesto la parte también de los donadores pues que ya han fallecido, claro, también es importante. Doctor Lorena, ¿qué se puede hacer? Ok, vamos aquí a repetir un poquito lo que acaba de comentar el doctor, pero se vale. ¿Qué se puede hacer para quitar la obstrucción de mi catéter? Lorena, gracias. Bueno, pues existen algunas alternativas. Si lo que está obstruyendo el catéter son pequeños coagulitos, entonces existen algunas medicinas que pueden deshacer esos coagulitos y limpiarlo. Especialmente si el tiempo que ha pasado entre que se obstruyó y que se trata es breve, entonces la probabilidad de éxito con estos tratamientos es mucho más alta. Pero si no se puede, entonces es cuando hay que cambiarlo. Los catéteres no son para siempre, ¿no? Así es. Entonces es importante también observar. Estar muy cuidarse. atentos, y cuando el personal de las unidades de hemodiálisis empiece a notar que existen cambios en el flujo, en las presiones, en las velocidades, entonces hay que ver al responsable de ese acceso vascular para informarlo y documentar qué es lo que pasa para tratar de resolverlo lo más pronto posible. Doctor, para tener más información, ¿tenemos algún correo electrónico donde podamos contactarte, la gente que nos escucha? Claro que sí, mi correo es drgerardopeon@hotmail.com. Excelente, entonces, otra vez, por favor. El mismo correo. Sí, por favor. Es drgerardopeon, todo junto con minúsculas, @hotmail.com. Ok, dr de doctor, drgerardopeon, @hotmail.com. Es correcto. Entonces, para que lo puedan seguir al doctor Maya Reyes, dice de qué se produce un acceso vascular, dice de qué se produce esto. ¿Podemos repetir, doctor, por favor? Un acceso vascular quiere decir entrar al torrente sanguíneo mediante alguna alternativa como un catéter o una fístula para tener por dónde sacar la sangre, por dónde devolverla, o en algunas otras condiciones como en el cáncer y la quimioterapia, para poder administrar medicina sin que haga tanto daño a las venas del cuerpo, los medicamentos. Entonces, acceso vascular significa entrar al torrente circulatorio por una vena para poder administrar tratamientos por ahí. Ok. Doctor, pues quiero agradecerte muchísimo, como siempre, por estos temas que tenemos muy poquito tiempo, porque estamos en redes, pero vale la pena que podamos profundizar más adelante en estos temas, que bueno, pues no sabíamos que tienen que intervenir ustedes como angiólogos y es una parte fundamental, no solo de la parte de hemodiálisis, sino de la vida del paciente. Gracias a ti. Al contrario, Dana, muchísimas gracias a ti. Siempre es un placer estar contigo. Gracias por darnos tiempo. Es tiempo de consulta.
Gracias a todas las que nos prestaron, al doctor, por favor, que van más tardecito, pero te agradezco que hayas dado el tiempo, doctor, como siempre, para toda la gente e informar, pues, estos temas tan importantes. Es un placer, Ana. Te queremos mucho, doctor. Igualmente. El doctor Gerardo Peón Peralta, bueno, él se encuentra en Mérida, Yucatán, en el anexo de la Clínica Mérida, en el consultorio 507, y el teléfono del doctor para que usted pida consulta 920-7880, repito, 920-7880, y el correo electrónico del doctor es drgerardopeon@hotmail.com, vale, drgerardopeon@hotmail.com, correcto. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en vivo, les mando un abrazo muy fuerte y que tengan una excelente semana. Les mando un beso, gracias.